molecular de la expresión génica, o lo que es el dogma central de la biología molecular. Y decíamos que el dogma central de la biología molecular clásicamente tiene tres etapas, ¿verdad? Lo que es la replicación del ADN, la transcripción y la traducción. Vamos a ver ahora solo la replicación. ¿En qué consiste la replicación? En resumen y en dos palabras, significa que a partir de una cadena de ADN se producen dos cadenas de ADN. Una cadena va a ser la parental y la otra cadena va a ser la cadena hija. Pero el tipo de replicación tiene algunas características en el ser humano. La replicación, por ejemplo, del DNA en el ser humano es de tipo semiconservativa. Es decir, si bien es cierto, sirve como molde la cadena parental, a partir de esta cadena parental se forman dos células hijas exactamente iguales a la del padre, pero en la que una cadena sigue siendo la cadena parental y la otra cadena, la que está de color verde, sería la cadena hija. Y este tipo de replicación se llama que es una replicación de tipo semiconservativa. Otra característica importante es que es un proceso que es rápido, exacto, con mecanismos de reparación eficaces, y que siempre la síntesis de la cadena de ADN se hace en una sola dirección, en dirección 5', 3', que es la forma como la DNA polimerasa puede incorporar los nucleótidos. Muy bien. La replicación de los procariotas con los eucariotas es algunas partes parecidas, pero hay diferencias. Por ejemplo, las bacterias son organismos que el número de pares de bases es muy pequeño comparado con el genoma humano. El genoma humano tiene 3.000 millones de pares de bases en un número haploide, en un número diploide, o sea, el doble, 6.000 millones de pares de bases. En cambio, las bacterias como el Escherichia coli tienen alrededor de 4.639.000 pares de bases. O sea, solo 4,5 millones, vamos a decir. Y nosotros tenemos 6.000 millones de pares de bases. Entonces, como en las bacterias, como el Escherichia coli, son muy pequeñas, solo necesitan un punto de origen para que a partir de ese punto de origen se produzca la replicación de todo su genoma, se replique todo su genoma. Y la velocidad con la que replican el DNA las bacterias es una velocidad muy rápida, de 1.000 pares de bases por segundo y por horquilla, de tal manera que la bacteria tarda 42 minutos para replicar todo su ADN, y a partir de un solo punto de origen. En el caso del ser humano, la forma como se tiene el ADN es una cadena larga, muy larga, de 6.000 millones de pares de bases, y un solo punto de origen no sería suficiente para poderlas replicar. Necesita de varios puntos de origen. Entonces, en el caso del ser humano, la replicación del ADN, si bien es cierto, es una replicación semiconservativa, bidireccional, comienza básicamente en varios puntos de origen. Y más o menos existen alrededor de 10.000 a 100.000 replicones, o sea, puntos a partir de donde se produce la replicación del ADN de manera bidireccional. ¿Y por qué tienen que ocurrir en distintos lugares simultáneamente de manera bidireccional? Porque si nosotros tenemos el ciclo celular, donde está la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase de la mitosis, en la etapa en la que se produce la replicación del ADN es en la fase S. Y esa fase S demora aproximadamente 6 a 8 horas. Por lo tanto, esas 6.000 o esos 3.000 millones de pares de bases, todo el genoma se tiene que duplicar solo en un lapso de tiempo corto de 6 a 8 horas. De esa manera, entonces, se tendrían muchos puntos de origen de la replicación que se han demostrado mediante fotografías o microfotografías. Aquí hay un punto de origen, aquí hay otro punto, otro más y otro más, que se van abriendo de manera bidireccional hasta que finalmente, terminada la replicación, se tengan las dos cadenas hijas que se han formado a partir de una sola de ellas.
En las células humanas la velocidad de incorporación de los nucleótidos es más lenta que de las bacterias, más o menos es de 100 pares de bases por segundo por ¿okay? Y en el ser humano existen miles de horquillas, donde mínimo hay 1000 horquillas de crecimiento durante la replicación, y otros cálculos más precisos demuestran que se contiene entre 10.000 a 100.000 réplicos, que son los puntos de orígenes de la replicación que ya están, que son lugares preestablecidos a partir de donde se tiene que replicar el DNA. Esa replicación, como estábamos comentando, es una replicación bidireccional, ¿correcto? Es decir, ustedes tienen la horquilla de replicación y se va abriendo en ambas direcciones, ¿correcto? Ahora se va a abrir en ambas direcciones, y aquí viene lo interesante, que en esta replicación bidireccional, como se abre hacia ambos lados, ustedes van a tener que hay una replicación continua y una replicación de tipo discontinua. ¿Por qué? Porque una de las cadenas del ADN va en sentido 5', 3', y la otra va en sentido antiparalelo. 3', 5, 3', 5'. Entonces, si yo tengo la cadena 3', 5', esta cadena de aquí entonces va a permitirme sintetizarse de manera continua, porque va a ir en 5', 3', ¿verdad? Pero la otra que está en sentido, que va antiparalelo, lo tengo que hacer por la DNA polimerasa, lo realiza por fragmentos, luego incorpora otro fragmento, luego incorpora otro fragmento, no lo hace de manera continua, sino lo hace de manera discontinua. ¿Por qué? Porque la replicación del ADN siempre es en sentido 5', 3', no lo puede hacer de un solo, ¿no? Sino de manera continua desde un extremo hasta el otro extremo, porque está sintetizando la cadena que es antiparalela, ¿correcto? Y entonces, cuando se descubrió esto, de que había una síntesis continua y una síntesis discontinua, se vio que esta síntesis discontinua eran por fragmentos de más o menos unos 1000 pares de bases, y esto lo descubrió un japonés llamado Okazaki, y le puso el nombre de los fragmentos de Okazaki. Entonces, estos fragmentos son de más o menos de 1000 a 2000 nucleótidos en los procariontes, y en los casos de los eucariontes son de 100 a 200 nucleótidos, y estos son los fragmentos de Okazaki. Entonces van a ver en la síntesis continua, punto de inicio hasta el final, y en la discontinua van a ver fragmentos, ¿correcto? Y esos fragmentos se llaman los fragmentos de Okazaki. ¿Y esto por qué? Porque la replicación del ADN realizada por la enzima DNA polimerasa solo incorpora los nucleótidos en sentido 5', 3'. Por lo tanto, esta cadena 3', 5', sirve como plantilla, y como esto sirve como plantilla, entonces hay un punto de inicio y continúa hasta el final. En cambio, en la cadena antiparalela empieza a sintetizar los fragmentos, o por fragmentos, los cuales se llaman fragmentos de Okazaki. Ahora, para que esta enzima, que es la DNA polimerasa, pueda incorporar los nucleótidos, tiene que tener un punto de inicio que se llama el extremo 3' hidroxilo libre. Si no tiene el extremo 3' hidroxilo libre de la nueva cadena nucleótida, no se pueden incorporar los nuevos nucleótidos. Ejemplo, todos han jugado con los legos, ¿saben lo que son los legos? Si ustedes tienen un plástico, un lego, para que pueda tener el otro lego, puede tener sus 4 patitas o 2 patitas para que lo encajen, ¿verdad? ¿Sí? Y el otro lego tiene que tener 2 patitas para que sigan encajando. Entonces, esas 2 patitas es el extremo 3' hidroxilo libre. ¿Cuál es el extremo 3' hidroxilo libre? ¿Se acuerdan de la pentosa? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, ahí tiene que haber un extremo 3' hidroxilo, ¿correcto? Para que pueda venir el otro nucleótido y se pueda incorporar. Si no tiene el extremo 3' hidroxilo libre, no se incorpora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para que la DNA polimerasa empiece a incorporar los nucleótidos, tiene que haber un nucleótido que esté en 3' hidroxilo libre. Ahora, si yo tengo aquí la cadena complementaria, acá no hay nada, correcto, no hay nada de esto rojo,
¿cómo va a incorporar el nuevo nucleótido? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En nuestra célula hay una enzima que promueve la síntesis de un ARN que se llama un ARN cebador o primer, que es la primasa. Entonces, la primasa, cuando se va a producir la replicación del ADN, produce un ARN que se une al punto de inicio de la replicación. Y entonces ese ARN es el que deja el extremo 3' hidroxilo libre. Y al dejar el extremo 3' hidroxilo libre, entonces la DNA peromenasa empieza a incorporar todos los nucleótidos. Aquí lo incorporará de manera continua y acá lo va a incorporar por fragmentos. Por lo tanto, en esta fibra continua solo va a ser necesario un cebador, ¿verdad? Y a partir de ahí incorpora todos. En cambio aquí, como lo va a hacer por fragmentos, va a necesitar varios cebadores. Recuerden que los cebadores son estos primer sintetizados por la primasa, son ARN, ¿correcto? ¿Sí? Bien, entonces esta enzima, que es la DNA polimerasa, solo puede incorporar los nucleótidos en sentido 5', 3'. Esta es su estructura, tiene una estructura como si fuera de un puño o la forma de un guante de box, por donde va a ingresar el ADN y se va a producir la horquilla de la replicación y se van a ir incorporando los nucleótidos. Pero para que la incorporación de los nucleótidos suceda, tiene que haber esta parte del 3' hidroxilo. Entonces va a venir el nucleótido complementario. Esta es la cadena de ADN, ¿no es cierto?, que sirve como molde, y este es el ARN. Entonces, si yo tengo aquí que el verde se une con el rojo o marrón, ya con el rojo, entonces viene el verde para unirse aquí, ¿correcto?, que es el nucleótido complementario. Y así se va produciendo la unión. Este ataque que ocurre del grupo fosfato, porque este es el grupo fosfato, el azúcar y el nucleótido, el ataque que ocurre del grupo fosfato es un ataque que se llama un ataque de tipo nucleofílico sobre el extremo 3' de el 3' hidroxilo libre, y los nucleótidos trifosfato tienen que incorporarse como desoxirribonucleótidos trifosfato, o sea, con 3 grupos de fosfato. ¿Por qué tienen que ser como 3 grupos de fosfato y no monofosfato? Porque cuando van a incorporarse y se hace el ataque nucleofílico, uno de los carbonos, el carbono alfa, va a hacer un ataque nucleofílico y los 2 grupos fosfatos se liberan. Entonces se libera el grupo pirofosfato. Al liberarse el grupo pirofosfato se genera energía. Y esa energía va a ser suficiente para que un nucleótido se una con el otro nucleótido. Y los nucleótidos se unen con otro nucleótido, ¿me quedan de qué tipo de enlace? Fosfodiesterasa. Muy bien. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que va a ir creciendo en dirección 5', 3' la cadena. Volvamos a repetir el asunto. Tenemos acá el ADN molde, ¿sí? Y lo primero que tiene que unirse aquí es un cebador, ¿verdad? Ese cebador es una secuencia corta, pequeña, de ARN sintetizado por la primasa. ¿Cuál es la finalidad? Dejar el extremo 3' hidroxilo libre para que la DNA polimerasa pueda incorporar el otro nucleótido. El otro nucleótido viene como, en este caso, la cadena molde tengo aquí, adenina. ¿Tiene que venir quién? La timina. Pero viene como una timina trifosfato, ¿correcto? Estas 3 cadenas de fosfato son alfa, beta y la cadena alfa hace el ataque nucleofílico sobre el 3' hidroxilo libre y entonces va a permitir que se produzca la liberación de la cadena beta y gamma del grupo fosfato. Se libera el pirofosfato, se genera energía suficiente para que se produzca el enlace, ¿no es cierto?, fosfodiéster entre este nucleótido y el siguiente. Volvamos a repetir, pero mentalmente. Si yo tengo acá una guanina, ¿qué tiene que venir aquí? Una citosina, pero trifosfato, ¿verdad? El carbono alfa ataca
al 3'-hidroxilo libre, se libera pirofosfato, hay energía, entonces aquí voy a tener la citosina y acá se forma el enlace fosfodiéster. Y así se sigue alargando toda la cadena. Ahora, esto será de manera continua si es que tenemos como molde la cadena 3'5', pero si tenemos la cadena antiparalela se hará lo mismo, pero por fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki, ¿correcto? Bien, veamos entonces nuevamente para que no se olviden cómo es esto. Yo tengo acá la cadena molde, tenemos aquí la adenina, tiene que venir la timina como timidina trifosfato. ¿Okay? Entonces este grupo fosfato ataca al 3'-hidroxilo libre y va a liberar el pirofosfato para generar este enlace, ¿no? Este nuevo enlace fosfodiéster, y que se vaya uniendo este nucleótido con el otro y así sucesivamente se va alargando la cadena, y eso es muy importante que ocurra. De esa manera se produce la síntesis del ADN. Hay una adición de nucleótidos al extremo 3'5' en crecimiento, la síntesis se hace en sentido 5'3', y la que va a dejarnos el extremo 3'5' es un RNA partidor o un RNA cebador, o algunos también le llaman primer, ¿correcto? Y la síntesis va a ser en una de las cadenas de manera continua y en otra de las cadenas va a ser de manera discontinua. Entonces, la replicación del ADN tiene algunas características importantes. Va a depender del molde para incorporar los nucleótidos, que siempre son complementarios. Se requiere de un cebador para que deje el extremo 3'-hidroxilo libre. La dirección de la síntesis o replicación se hace siempre en sentido 5'3'. ¿Ok? Y el sustrato que se va a añadir es un desoxirribonucleótido, pero en forma de trifosfato, para que se produzca el alargamiento de la cadena. Esto se tiene que producir y tiene que replicarse todo el ADN en 6 a 8 horas, por lo tanto que la replicación del ADN tiene que ser hecha por enzimas como la DNA polimerasa, que tengan una alta fidelidad y una alta procesitividad. ¿Qué significa que tengan una alta fidelidad? Que incorporen los nucleótidos sin errores, que no se equivoque. Donde hay adenina ponga la timina, donde hay guanina ponga la citosina y así, ¿correcto? Y no lo haga lento, sino lo tengan que hacer rápido, ¿no? Que tiene que tener una replicación con una alta procesitividad continua y sin interrupciones para poder cumplir todo el proceso de la replicación en el tiempo correspondiente. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa manera es que se produce la replicación del ADN. Ahora, en las bacterias, la replicación en las procariotas es muy sencilla, o mucho más sencilla, porque, como les comentaba, comienza a partir de un solo punto de origen, ¿verdad? Y existen solo 3 tipos de DNA polimerasas que participan en la replicación de las procariotas, que son la DNA polimerasa de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. La DNA polimerasa de tipo 1, de tipo 2 y tipo 3 van a participar en la replicación del ADN que incorpora los nucleótidos en la DNA polimerasa de tipo 3, y la que va a eliminar lo que son los ARNs y va a poder unir son la DNA polimerasa de tipo 2 o la DNA polimerasa de tipo 1. Entonces, ¿quién tiene más procesatividad y velocidad de las 3 DNA polimerasas? Es la DNA polimerasa de tipo 3. Por eso que es la que incorpora los nucleótidos en la replicación. Ahora, a pesar de que hay una alta fidelidad y procesatividad, normalmente después de una determinada cantidad de nucleótidos que se va colocando, la DNA polimerasa se equivoca. Entonces, donde ponía que teníamos una timina, y tenía que poner adenina, le puso una guanina. Entonces, hay una equivocación. Como estamos viendo aquí, la cadena molde, entonces acá tenemos una guanina y lo que tenía que colocar era una citosina. Pero ha puesto una
¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que estas DNA polimerasas tienen una actividad de proofreading que a medida que van incorporando los nucleótidos hacen simultáneamente la lectura para ver si están incorporando correctamente los nucleótidos, y estas tienen una actividad que se llama exonucleasa 3'5', que es de tipo correctora. Entonces, cuando ven que un nucleótido se ha incorporado de manera errónea, ellos mismos cortan y eliminan el nucleótido que no corresponde e incorporan el nucleótido que es el que corresponde en la síntesis del ADN. Así como tienen una actividad exonucleasa 3'5', la DNA polimerasa 1, la DNA polimerasa 1 también tiene una actividad de tipo exonucleasa, 5', 3'. Entonces ahí tienen que la DNA polimerasa 3 en las bacterias empieza a incorporar todo, se equivoca. Entonces viene ¿quién? La DNA polimerasa 1 y hace la lectura y esa carta equivocado, cortamos simultáneamente, ¿ok? De manera simultánea. Ya sea si es por la cadena 3'5' o al revés en la 5', 3'. Bien. Entonces, en los procariontes, más o menos la replicación es más sencilla. Lo que se conoce son puntos, un solo punto de origen de la replicación. Hay proteínas que reconocen ese punto de origen de la replicación, se unen a ese punto de origen, forman un complejo de replicación, y producto de estas proteínas que se unen aquí viene esta enzima que es la helicasa, que cuando está activa rompe los puentes de hidrógeno, y al romper los puentes de hidrógeno va haciendo una horquilla de replicación. Tal vez todos han jugado en algún momento con un pabilo y lo han abierto así, ¿sí? Entonces cuando ustedes lo abren así se forma como una horquilla. Esa es la horquilla de la replicación. Ahora, para que ocurra esto, la tensión de sus manos sería lo que están cortando los puentes de hidrógeno. ¿Qué pasa si ustedes abren el pabilo y lo sueltan? Se vuelve a enrollar. Pero yo tengo que tenerlo abierto, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí. Aquí ocurre, tiene que estar abierto, hay estas proteínas SSB, que son las proteínas desestabilizadoras de la E. Se va abriendo y se van colocando proteínas que van manteniendo la horquilla abierta. ¿Sí? Y esas proteínas se llaman proteínas desestabilizadoras de la X. Una vez que ya se ha abierto y se ha formado la horquilla, entonces aquí la primasa elabora un primero cebador, ¿correcto? Y empieza entonces la DNA polimerasa 3 a incorporar los nucleótidos de manera continua, 5', 3'. Pero en el otro lado, ¿qué va ocurriendo? Va incorporándolo en sentido 5', 3', pero por fragmentos. Entonces acá hay un cebador, termina de replicar aquí, genera otro cebador, termina de replicar aquí, genera otro cebador, y así sucesivamente hasta que se termine de sintetizar la cadena discontinua. Cuando se termina de sintetizar todo, yo tengo que tener dos cadenas que solamente tengan ADN. Pero acá, ¿cuál es el problema? El problema es que no solamente va a haber ADN, sino aquí va a haber un pedazo de ARN, y aquí van a haber miles de pedazos de ARN, ¿correcto? Entonces yo tengo que eliminar los ARN. Entonces viene la DNA polimerasa de tipo 1, retira los ARNs, este hueco que queda, coloca los nucleótidos que faltan, y luego viene una enzima que se llama la DNA ligasa y liga o sella los fragmentos. Y de esta manera entonces tenemos cómo se van sellando y se van eliminando el RNA para que finalmente, obviamente al final solamente se tenga ADN. ¿Okay? Entonces, ahora viene algo que es muy interesante. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba que en los telómeros hay una parte más larga y otra parte más corta? Sí. Eso ocurre ¿por qué? Porque como se saca el ARN, ya no se llena ahí. Entonces una parte quedará más larga y otra parte quedará más corta. Y lo mismo ocurre en la otra cadena. ¿Se entiende? Ya, bien. Entonces, ahora, en el caso de los eucariotas, nosotros la cosa es un poquito más compleja, pero no vamos a explicar todo el proceso porque vamos a marear un poquito. Pero
no es tan complicado. ¿Okay? Ese es igual en procariontas. ¿Por qué nos damos cuenta que esto es en procariontas? Porque está participando la ADN polimerasa 3. ¿No? Entonces decíamos que hay una nueva cadena que se va a sintetizar a partir de un punto de origen. Esa horquilla de la replicación, ¿no?, se forma porque hay proteínas que reconocen el punto de apertura, activando la enzima helicasa para que rompa los puentes de hidrógeno y esto se siga abriendo. ¿Okay? Luego va a venir el primer observador que se va a unir para dejar el extremo 3' hidroxilo libre y la DNA polimerasa 3 empiece a incorporar los nucleótidos. Luego en el otro lado van a haber necesarios varios primers porque los fragmentos se hacen, la síntesis se hace por fragmentos, ¿correcto? Ahora bien, una vez que se produce la replicación de manera continua y se produce la replicación de manera discontinua, igual cuando ustedes hacen este juego de abrir el pabilo y lo van abriendo, cada vez que van abriendo más, se le hace más duro, ¿verdad? ¿Y por qué se le hace más duro? Porque arriba se superenrolla, ¿verdad? ¿Sí? Giran, abren esto y arriba esto se va enrollando muy fuerte, ¿ok? Y entonces para que sigan abriendo ustedes hacen con la mano así, ¿no? Le dan vueltas y se sigue abriendo, se sigue siendo abriendo. Lo mismo ocurre en el ADN. Entonces va a haber un superenrollamiento aquí. Ese superenrollamiento que hace que impida que la helicasa siga avanzando, ¿no?, se facilita porque aquí hay una enzima que se llama la girasa. La girasa, que es una topoisomerasa del tipo 2, que lo que hace es corta una de las cadenas y al cortarlo esto se desenrolla y vuelve a pegarlo y entonces esto sigue hasta que esto se superenrolla, la girasa se sigue cortando y así hasta que se termina todo de replicar. Y al final vamos a tener RNAs que son sacados por la DNA polimerasa 1 y los huecos sellados por la misma DNA ligasa, ¿okay? Y unidos por otra enzima que es la DNA ligasa, ¿no? La DNA ligasa junta o une y la DNA polimerasa 1 remueve los ARNs y rellena los nucleótidos que faltan. En el caso del ser humano la cosa es un poquito más complicada. Porque en el caso de las bacterias, ustedes saben que el ADN está desnudo. Se llama desnudo porque está libre de ¿quién? De histonas. En el ser humano no. En el ser humano, nuestro ADN está asociado con estas estructuras que son las histonas. Entonces, cuando se produce la replicación del ADN en los humanos, se forma también esta horquilla de replicación. Okay, y ya vamos a ver cómo es que se reconoce la horquilla de replicación y cómo se produce la activación, pero aquí lo interesante es que los nucleosomas, o sea, lo que vendrían a ser este complejo de proteínas, generalmente se van a ir en la que va a haber un patrón de hebras, es la hebra que sirve de patrón a la hebra conductora, es la que queda con las histonas viejas, y tiene que haber síntesis de nuevas histonas, ¿ya? Pero las histonas viejas o parentales o viejas son las que van a presentarse en la hebra o van a estar en la hebra conductora. La hebra patrón de la hebra retardada va a ser la que tiene las histonas nuevas. Esa es la única diferencia, porque las histonas tienen que ahí dejar el espacio para que el ADN se pueda replicar. Ahora, ¿por qué es un poquito más complejo en el ser humano? Porque en el ser humano hay más de 10 enzimas DNA polimerasas. De esas más de 10 enzimas DNA polimerasas, las más importantes que ustedes van a recordar, para no complicarnos la vida, son la DNA polimerasa de tipo alfa, de tipo beta, de tipo gamma, de tipo delta y de tipo epsilon. Recuerden esas 5. ¿Okay? La DNA polimerasa de tipo alfa participa en la replicación y participa en la replicación de la cadena discontinua. La DNA polimerasa de tipo delta participa también en la replicación, pero en la replicación de la cadena continua. La DNA polimerasa de tipo beta es la que participa en la reparación, y hemos dicho que se equivoca, hay errores, entonces se repara estos errores por un mecanismo de exonucleasa o
5' 3' 3' 5'. Y la DNA polimerasa epsilon también participa en el mecanismo de reparación, y la DNA polimerasa de tipo gamma participa en la replicación del DNA mitocondrial. Entonces, digamos que estos son los más importantes que ustedes tienen que recordar desde el punto de vista de la replicación. Entonces, exactamente igual, una vez que se reconoce el punto de origen de la replicación, se activa a la enzima helicasa, y la enzima helicasa empieza a romper los puentes de hidrógeno y se forma la burbuja de replicación. Para que esto no se vuelva nuevamente a unir, están las SSB, que son las proteínas desestabilizadoras del ARES. La cadena que es discontinua, que va a ser en fragmentos, ¿no?, va a utilizar la DNA polimerasa de tipo alfa, y para que incorpore tiene que haber de todas maneras un primero cebador. Entonces va a haber un primero cebador, se incorporan los nucleótidos, luego va a haber otro primero cebador, se incorporan los nucleótidos, porque es la cadena discontinua. En cambio, en la cadena continua participa la DNA polimerasa de tipo epsilon, hay un solo primer y se hace de manera continua toda la síntesis. Como esta síntesis se tiene que hacer muy rápido, con una alta fidelidad y una precisión muchísimo más alta que las bacterias, porque se tienen que replicar 3.000 millones de pares de bases en un tiempo corto, participan algunas otras proteínas. Dentro de las más importantes es el antígeno nuclear de proliferación celular. Este antígeno nuclear de proliferación celular es una proteína que lo que va a hacer es mejorar y facilitar el proceso de la síntesis tanto de la DNA polimerasa como de la DNA polimerasa alfa o beta, ¿correcto? Entonces es como una especie de proteína circular que va acomodando específicamente para que las DNA polimerasas incorporen muchísimo más rápido todo este proceso. De igual manera, se van a ir produciendo a la medida que se va abriendo la horquilla. Aquí va a haber un sobreenrollamiento o superenrollamiento, y van a participar las topoisomerasas, ¿no? Sobre todo de la topoisomerasa 1, que tiene actividad de girasa, que es la que va a permitir la replicación. Entonces, en este caso de los eucariotas, para hacerlo un poco más sencillo y esquemático, es que una vez que se forma la horquilla de replicación, porque la helicasa es la enzima que rompe los puentes de hidrógeno y las proteínas desestabilizadoras mantienen abierta la horquilla, permite que haya una RNA primer o cebador para la síntesis tanto de la cadena continua, un solo primer, y para la síntesis de cadena retardada vamos a necesitar tantos cebadores o primers necesarios para la síntesis de la cadena discontinua. En la cadena discontinua participa la ADN polimerasa de tipo alfa, y en la cadena continua participa la DNA polimerasa de tipo epsilon. En cada momento que haya un nucleótido que se incorpora de manera normal, la reparación lo hace la DNA polimerasa de tipo beta. Y para aumentar la fidelidad y la procesibilidad, se colocan unas estructuras de proteínas redondas como los antígenos nucleares de proliferación celular, que son como unos clamps que permiten que se deslice y avance mejor la DNA polimerasa para aumentar esta procesibilidad. ¿Okay? Bien. Aquí, para los que quieren encontrar algunas diferencias, ¿y cómo se diferencia la alfa de la beta? ¿No? Aquí tienen varias formas como se diferencia. ¿Cómo se diferencian? Entonces, aquí están las, digamos, propiedades físico-químicas de cada una de ellas. Obviamente que eso es un cuadro de consulta, no se va a tomar en el examen. Pero es un cuadro de consulta para que vean que, por ejemplo, la DNA polimerasa alfa tiene 4 subunidades, ¿okay? Tiene una procesibilidad moderada. En cambio, la de tipo epsilon tiene 2 unidades y tiene una procesibilidad un poco más baja. Y así van a haber diferentes características diferenciales físico-químicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces vamos a desmenuzar un poquito el proceso.